vamos a recibir en este ciclo de música y palabras a Carlos y Carito, que ya están allí, una tocaya mía. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Carolina los saluda. Hola, Saludos, hola, bendiciones. bendiciones. Tocaya, Carolina. Dos Carolina, guarda, agárrense, a que se agarre Gracias, Carlitos. Carolina, somos peligrosas. Somos peligrosos, así es. ¿Cómo están, chicos? Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a ti por la invitación. Estamos aquí, pues, a gustito, con muchas ganas de compartir lo que el Señor nos ha regalado, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si les parece, primero vamos a contarles un poquito a la gente la historia de ustedes con la música y la historia de vida también. ¿Ustedes son de Maracay, Venezuela? Así Eso es. es correcto. Linda tierra, ¿eh? Preciosa. Muy Sí, bueno, la echamos muchísimo de menos. de verdad. ¿A dónde están ustedes Mira, ahora? en Córdoba, España, Ah, hace bien, 7 años, sí. bien. Y de fuera de Venezuela hace 10 años. Ujú. Y Sí, hace bueno, 10 años. es parte de nuestro testimonio familiar el haber dejado nuestra tierra porque fue movido por fe. Eh, Carito y yo nos conocimos sirviendo en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en el Limón, Maracay. Allí, bueno, del coro pasamos a ser catequistas, de catequistas pasamos a ser laicos consagrados de una comunidad Ujú. en la que servíamos de forma comprometida a través del don de la música. Y bueno, con los años, pues digamos que el Señor nos ha ido eh, dando muchas pinceladas, ¿no? De los dones que nos dio, canciones que fueron naciendo en todos esos años de servicio. Y bueno, ya después de casados, habían nacido muchísimas canciones y bueno, es una historia bastante compleja y larga, pero que vincula muchísimo la música, la familia y la fe. Me imagino que todo eso que empezó allí en Venezuela fue forjando, ¿no? Esta historia, no solamente esta historia de vida, sino esta historia de evangelizar con la música. ¿Cómo es eso, Carolina? Bueno, fíjate que en Venezuela siempre vivimos como la fe, yo diría como muy, o sea, muy de teórica. Ah, Sabíamos, conocíamos el amor del Señor y sí, nos habíamos encontrado con el Señor. Desde jóvenes servíamos en una parroquia, tomamos votos de una comunidad de laicos consagrados. Y era, a ver, una vez que salimos del país y empezamos a encarnar muchas de esas canciones que habíamos compuesto, fue para nosotros un aprendizaje, fue como una escuela de esa fe que nos empezó a formar en Venezuela, porque estando fuera, pues fue cuando realmente la pusimos en práctica, de claro. manera que o está el Señor junto a nosotros o está junto a nosotros porque es que no queda de otra, ¿no? Ujú. Hubieron momentos en Panamá en los que nos vimos contra la pared, muchas veces lloramos y dijimos, Dios mío, pero qué locura cometimos, o sea, haber salido del país de la manera como lo hicimos, con dos niños, con unos pequeños ahorros, pero claro, no era la gran cosa y no conseguíamos trabajo y la cosa se nos puso cuesta arriba y llegó un momento en el que no teníamos para pagar la renta del próximo mes ni para hacer la compra del mercado. O sea, era una locura. Si tú lo cuentas así, la gente dice, pero bueno, ¿cómo cometen esa locura siendo padres con esa responsabilidad con dos niños? Pero pues sí, fue una cuestión así vivimos la fe Mm. y la providencia del Señor nunca nos abandonó, nunca dejamos de confiar y esperar en Él. Justamente, ¿no? Un poco la consigna que estamos compartiendo con la gente es cómo la fe te ayuda, ¿no? En los momentos adversos. El no caer en los problemas, sino que
esperar en Dios, eso que llevamos en el corazón y que creemos tan profundamente, es lo que te hace salir a flote, ¿no, Carlos? Sin duda, sin duda. Fíjate que uno de nuestros versículos favoritos siempre ha sido Eclesiástico 2:1, hijo mío, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Mm, Carito lo que compartía un poco era, bueno, sí, muchos años de servicio comprometido en la iglesia en Venezuela, de misionar, de evangelizar con la música, pero claro, estábamos bien, económicamente estábamos bien, ambos éramos profesionales con una carrera, con nuestros ingresos, ya de casados con nuestros hijos, pero claro, cuando todo eso nos empieza a faltar, quizás cuando esa confianza de la que hablábamos en nuestras canciones, ese esperar en fe, era ahora encarnarlo, ¿no? ujú. Y creo que precisamente muchas canciones que el Señor nos ha regalado han sido el fruto espiritual de un momento de prueba, sin duda. Claro. Estos 20 años seguramente que han sido fructíferos en lo que es la música, pero también lo ha sido a nivel personal con esos hijos tan hermosos. ¿Me quieren hablar? Porque en la página vi muchas fotos hermosas de su familia eh, y realmente también es un pilar, ¿no? Cuéntenme de los chicos, a ver. Totalmente. Para nosotros el ministerio principal es nuestra familia. Y la música es como parte secundaria de todo esto que conforma este ministerio de evangelización. Porque, bueno, claro, primero están los niños. Hubo un momento en Panamá en el que vivimos 4 años viajando con esto de la misión de llevar la música a muchos países. Y la verdad es que nos dolió muchísimo, nos costó muchísimo muchas veces a dejar a los niños, haber tenido que dejarlos ciertos días. Claro, no era siempre, pero por lo menos cada 2 meses teníamos que salir. Y fíjate que justo ahora en España la misión se ha transformado. Ahora pertenecemos a un grupo de matrimonios, se llama Equipos de Nuestra Señora, en el que la evangelización está más enfocada a la familia, al matrimonio, y sentimos que nos sentimos súper bien estando más a tiempo con los chicos. Tenemos 3 niños, bueno, niños digo yo, pero el mayor ya no es un niño. El mayor acaba de cumplir 20 años. Mira. Sí, tenemos uno de 13, ya Ujú. entrando en la adolescencia, y tenemos a la más pequeñita de 8 años. Que esa debe ser la mimada. Esa es la consentida de la Mm, casa porque, mm. bueno, es la niña y es la que domina, ella tiene dominado a los chicos. Mira, 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 como buena mujer marca el rumbo. Oh, exactamente, como Me, buena mujer. me parece muy bien. Seguramente que ustedes tienen muchos, podríamos decir, muchas inspiraciones, ¿no? Y más teniendo en cuenta en todos estos 20 años. ¿Cuáles son aquellos momentos de inspiración? ¿Tienen un momento especial en donde dicen nos vamos a sentar a escribir, nos vamos a sentar a hacer música? Y cuáles son aquellas cosas o de dónde sale esa inspiración? Oye, la verdad es que dentro de lo que ha sido nuestra experiencia de fe en todos estos años, el proceso de cómo han nacido las canciones o los momentos incluso no solo vinculados a la composición, sino también momentos vinculados a la música para Carito y para mí que han sido muy importantes ya a lo interno, ¿no? Momentos de oración, de la familia, este, y es muy variado, realmente incluso de- De de- hecho, a veces han nacido canciones en momentos de agradecimiento Mira, enorme al Señor, y entonces nos sentamos a orar, a darle gracias, y ahí nació Solo puedo agradecer, que es una de las canciones que compusimos acá en Córdoba.
o Ujú. momentos de prueba también, como No me suelto fue una Sí, canción es muy variado, ha sido muy de un variado. momento muy fuerte que estábamos viviendo en Panamá, una crisis a raíz de mi último embarazo, que fue justo de la niña, y no la estábamos pasando bien. Yo embarazada, inmigrantes, pasándola regulín en Panamá económicamente, problemas de salud y bueno, fue en ese momento cuando el Señor como que, no sé, él quiere decirte algo y a través de esas canciones pues se hacen Claro. oración que en ese momento para nosotros es respuesta y fortaleza. Hay, en este sentido, recién Carlos decía el nacimiento de las canciones. ¿Hay historias de otras personas que los han marcado también para inspirarse en alguna letra? Mira, sin duda, nosotros hace 3 años ya perdimos a quien fue nuestro director espiritual, padre Wilmer Díaz en Venezuela. Murió por el COVID con solo 50 años. Bueno, él por casi 15 años fue nuestro director espiritual. Y, y la verdad que vivimos su recaída desde aquí, desde España, pero todo lo que este sacerdote nos inculcó, prácticamente nuestra espiritualidad se la debemos en gran parte a él, ¿no? El, el don de la música es un regalo, pero el orar, el, el, el alabar, o sea, mucho de nuestro crecimiento espiritual que le debemos a la comunidad Años Day, Cordero de Dios en Venezuela, vino de la mano de él. Yo siempre creo que recuerdo mucho sus enseñanzas, sus prédicas, todo lo que, y un sacerdote con una devoción eucarística impresionante, y bueno, y creo que hasta el día de hoy sigue teniendo eco en todo lo que hacemos espiritualmente, Caritillo. Para Eh, mí él es uno de los más grandes referentes. Bien, bien. ¿Cómo ven a la música católica en general? ¿Cómo ven a la música católica ahí en España? ¿Creen que es un género que está creciendo o es un género que tal vez si se trabaja de alguna forma puede crecer un poco más? Yo creo que sin duda es un momento muy bonito de crecimiento de la música católica a nivel general. A nivel de España, pues han salido bastantes nuevos grupos que impactan la vida sobre todo de los jóvenes. Ujú. ¿Cómo se llama el grupo que hemos estado oyendo? Duyo, Tuyo. Hakuna, bueno, aquí, mira, fíjate que algo nos ocurrió algo muy, muy bonito, ¿no? Que ha sido un proceso para nosotros. Eh, Ya son más de 25 años de servicio y vinculados de alguna forma, digamos, más comprometidamente, pero la mayoría fueron en Latinoamérica, ¿no? Bajo una experiencia de fe quizás muy vinculada a lo que serían las corrientes carismáticas, aunque nunca fuimos de la renovación como tal. Ujú. Pero al llegar aquí a Europa, bueno, Carito contó Panamá. Panamá fue el primer país donde emigramos, tuvimos casi 5 años allí y ahí viajamos muchísimo, ¿no? Con lo de la música. Después acá en España prácticamente fue simplemente volver a la parroquia y volver a evangelizar desde la música, pero en pequeñas actividades parroquiales, conciertos de evangelización pequeñitos, ya no eran estos conciertos masivos, ya no eran misiones de estas grandes. Y todo se tornó, digamos, como empezar a entender y a culturizarnos también, ¿no? Porque aquí la fe, sin duda alguna, se vive de otra manera muy distinta en Latinoamérica. Esto no lo digo ni por bien ni por mal, sino Claro. que de alguna manera, pues los cantautores de acá componían más tema social, quizás su música estaba más dirigida al que está alejado de la fe, y nosotros veníamos con unas letras muy explícitas, con la fe a flor de piel, y bueno, hemos empezado también como a entender el por qué, ¿no? Los católicos de acá que utilizan el don de la música, también pues enfrentándose pues a una cultura donde, digamos, a nivel general, aquí cuesta más hablar de Dios en la Ujú. calle, cuesta más en ciertos
escenarios, pues a veces hasta calladitos estamos mejor. Y lo cierto es que, bueno, todos ellos, pues, que se la han tenido que comer aquí las verdes, pues, han tenido un poco más de eso, ¿no? De ser inteligentes, de cómo podemos, el mensaje de la fe y del amor de Dios, hacerlo poesía, canciones un poco más. Al principio yo chocaba mucho con eso, ¿no? Yo decía, debemos ser más explícitos, decía yo recién llegado aquí. Y ahora, Sí, bueno, por los años he entendido que, bueno, quizás no es la forma. Claro. ya que tenemos 7 años más o menos ya aquí en España, al inicio creo que estaba aún más pequeñito esto del impacto de la música católica cristiana acá, porque ahora mismo, como te digo, hay un boom con Hakuna, con este grupo tuyo, que es música que a los jóvenes les gusta y es música explícita, que habla del Señor y con letras preciosas. Ujú. Esto de la tecnología, de lo que es redes sociales, recién ustedes decían, ¿no? Como que hay que buscar ser valientes y ser creativos. ¿Ayuda un poco a generar, digamos, estas redes para que se esparza la música? Sin duda, sin duda. El continente digital, ¿no? Como bien decía nuestro Papa. Y yo creo que una de las cosas que más hemos encarnado acá, fíjate que de hecho nuestras canciones y todo eso prácticamente lo hemos detenido como lo veníamos haciendo desde Latinoamérica, el producir, el invertir dinero en grabar canciones en estudio. Y aquí hemos utilizado más nuestras redes para hablar. De hecho, a nivel general, tenemos año y medio utilizando nuestra cuenta de Instagram de forma muy comprometida, todas las semanas haciendo pequeñas cápsulas de reflexión del Evangelio de la semana, Ujú. de un minuto, algo, digamos, muy digerible, pero ha sido como, bueno, si en un momento es la música, si en otro momento es estos pequeños tics, los va a dar, o sea, de alguna manera tenemos que, Que lo importante es no detenerse, porque exactamente, estamos Bien, llamados a comunicar. evangelizar con lo que tengamos. Sí. bien, bien, bien. Involucrarse, ¿no? Totalmente, sí. Es Involucrar. ya, es ya un compromiso como, no solamente para Carlos y Karin, es un compromiso de todo cristiano, ¿no? De buscar la manera de llevar la palabra del Señor desde donde estés, Claro, desde como puedas. claro. Sí, la música es una excusa, sin duda, pero es una hermosa excusa para compartir la fe. Una canción, testimonio muy, muy bonita. Escogimos esta canción porque realmente en estos últimos años ha sido así como un himno para nosotros. El ser emigrantes, el ser una familia prácticamente misionera ha requerido que en muchos momentos de duda, que en muchos momentos de incertidumbre, solo soportemos el chaparrón tomado fuerte de la mano del Señor. A veces hay momentos en los que solo toca esperar y Ujú. después los cielos se abren, viene la paz, la calma y el Señor derrama su bendición, pero es un acto de confianza, es una canción de fortaleza espiritual en medio de la prueba. Mira qué diosidencia, que justamente ayer estaba yo leyendo el tema de estudio que toca este mes en nuestro equipo de matrimonio, Ujú. que cada mes leemos un tema de estudio. Y en una parte del texto hablaba justamente de esta lectura de Marcos 6:51, si no me equivoco, en la que los discípulos dejan subir a su barca a Jesús en medio de la tormenta y los invitaba a justamente hacer eso como matrimonio, como familia, que en el momento en el que más arrecia la tormenta, dejemos subir a Jesús a la barca, porque a veces que como que estamos muy tan metidos en el problema que se nos olvida. Está Jesús allí, que por qué no tiramos de Jesús, de la fe, exacto, Claro. la fe. A veces perdemos la fe en medio de la desesperación, nos desesperamos y como que no, ya va, primero tengo que resolver esto, yo cómo hago. Y,
y se nos olvida que justamente cuando Jesús sube a la barca, el viento cesó y Ujú. todo volvió a la calma. Esta letra seguramente mucha gente le ha llegado al corazón, ¿no? Porque en la vorágine en que estamos viviendo, en las situaciones en que vivimos, la verdad que viene como anillo al dedo esta letra, ¿no? No me suelto de tu mano, mi Señor. Em, lo que pasa es que del dicho al hecho, hay un largo trecho. A veces eh, pretendemos que sean nuestras fuerzas, nada más. Y es ahí cuando tenemos que entender que, como dice Carito, es el Señor que tiene que subirse a la barca, ¿no? No, no es tan fácil a veces, Sí. porque la misma vida nos lleva. Y es ahí cuando tenemos que, como yo digo, frenar la pelota y dejarlo subir al Señor. Esta letra, chicos, y esta canción, ¿podríamos decir que es un testimonio de un momento de su vida? Sí. Sí, así fue. Estábamos en Panamá. Caritos antes lo parafraseó un poco, ¿no? Carito queda embarazada. En Panamá no teníamos familiares directos, digamos, y nuestra situación era bastante inestable, ¿no? Así que eh, era un momento como de que habíamos empezado a dar ciertos pasitos para establecernos en Panamá y entonces viene notición, ¿no? Y bueno, nosotros, digamos, de alguna forma Pero estábamos confiados en oración de que Dios iba a proveer, pero claro, también estábamos viviendo a lo interno, pues, un proceso de cómo afrontar esto. en ese momento realmente lo que yo sentí fue un miedo terrible que a pesar de la fe que se supone que debía responder en ese momento, a mí me invadió un terror porque, porque yo decía, madre mía, ya tengo casi 40 años, voy a tener otro bebé con otra cesárea porque ya yo había tenido 2 cesáreas previas y me habían dicho que el embarazo podía ser un embarazo de alto riesgo. Claro. Aparte, no conseguíamos una clínica donde yo pudiese dar a luz porque no teníamos los medios y iba a tener que hacerlo en un hospital público donde yo no sabía si estaba asustada. A ver, Ujú. en vez de estar yo súper feliz y contenta por aquella noticia, pues yo sentí mucho miedo. Y en un momento yo sola llorando en mi habitación empiezo a parafrasear estas palabras, Señor, yo no me suelto de tu mano no me suelto. Y no sé, cojo la guitarra y comienzo a hacer aquellas primeras notas de lo que se iba a convertir en el coro de esta canción. Mira, Y cuando yo comienzo a cantar No me suelto de tu mano, no me suelto, pues empieza a invadir una paz y una alegría que no tienes ni idea en mi corazón. O sea, yo allí comencé a disfrutar realmente el claro. proceso de esa bendición que venía en camino, de ese embarazo y de ese regalo que el Señor nos estaba dando. Em, Fíjate que sí, te escucho. Pero esa canción no termina allí, porque ya luego A ver. terminamos de componer la canción, Carlos termina de componerla también en Panamá, en medio de otro proceso, ya luego que nace la niña, imagínate, la canción no había terminado de componerse, y nuestro hijo mayor tiene un accidente gravísimo en Panamá, Ay. de casi de muerte. A él se lo lleva una ambulancia sin saber que a él le cae una portería encima que casi lo mata, si no es porque la mandíbula le sostuvo la portería, pues él, si le cae en el cuello, no la cuenta. Claro. Y bueno, esa parte que Carlos la cuenta. A ver, Carlos. vaya. Y es una canción que se compuso como en mucho tiempo, ¿no? Pero prácticamente los momentos que estábamos viviendo fueron muy parecidos, ¿no? Momentos Sí, de prueba, de incertidumbre, de tormenta. En resumen, nuestro hijo prácticamente la mandíbula lo salvó bueno, estaba jugando al fútbol en donde vivíamos y se comenzó a balancear del arco, un arco, una estructura de hierro maciza y se le vino encima
y bueno, el niño prácticamente quedó en el lugar, ¿no? Y gracias a Dios que estaba un adulto con ellos y pudo levantarle la portería. Y bueno, en resumen, el doctor dice que por unos centímetros no le cae directamente en el cuello, en la tráquea, y hubiese muerto el niño asfixiado. Claro. Total que bueno, en medio de la situación de lo que fueron estos días de hospital, hubo un testimonio muy, muy, muy hermoso porque prácticamente no nos dejan, mi Carito estaba enferma, Tenía la este, bebé recién recién nacida. nacida, y a mí no me dejaban quedarme en el hospital con el niño recién operado. Y resulta que yo le hago una carta a mi hijo a modo de que se llenara de valor, pues de lo que le tocaba pasar la noche solo en el hospital con otros, No lo dejaban porque él era porque era hombre así, y porque tenía que quedarse una mujer, o sea, la madre. La madre, era una claro. habitación, Exacto. sí, era una habitación donde habían varios niños operados, pero todos los que estaban cuidando eran madres, y entonces no dejaban estar a un papá. Por eso yo le hago esta carta, pero la sorpresa mía fue que cuando yo llego al día siguiente, pues había una carta de respuesta de mi hijo con solo 12 años, creo que tenía él, sí, en ese momento. Y esa carta, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo para mí un testimonio muy, muy hermoso porque gran parte de la letra está inspirada en esa oración que él dice ahí, que él no veía la silla que yo dejé sola, que él sentía mi presencia allí, y entonces justamente en todas las camas que estaban en el hospital, sola encima de la de Y él, que sentía la mano de de Dios Dios que estaba con él, que estaba tomándole su mano. que había una imagen de Jesús de la Misericordia solo encima de la cama de nuestro hijo Daniel. Total que fue un testimonio muy bonito que termina de construir la canción que días después pues terminó de nacer. Y es una canción que seguramente los acompaña y los acompaña en esos momentos que a veces uno, no sé si la palabra es duda, pero que bueno, que está Sí, sí, sí. complicado, ¿no? Que está complicado. Muchas veces los chicos nos enseñan, ¿no? Nos enseñan lo que es Mm, la fe. Ellos nos enseñan a veces, ¿no? Sin duda, yo creo que son Sí, nuestra mayor escuela. Qué totalmente. qué lindo, qué lindo. Mucha gente está agradeciendo y felicitándolos por la hermosa canción. Cintia, desde Tucumán, escribe, wow, dice, qué bella canción, qué lindas voces. ¿Dónde podemos escuchar más? Saludos desde Tucumán. María Susana dice, bella canción, solo con él, dice. Josefa, qué bonita canción, es tal cual, dice. Dejar todo en que Él lo resuelva. Algunos de los mensajes que nos van llegando, felicitándolos por esta hermosa canción. Y bueno, ahí preguntan, ¿dónde escuchar más? Antes de contarle a la gente dónde los pueden encontrar y cómo compartir también la música de ustedes, en su repertorio de estos tantos años, a ver si nos guían por algunas canciones en el sentido de que tal vez sean sus favoritas o tal vez los hayan marcado a ustedes. En mi vida particular hay una muy específica. A mis 19 años prácticamente yo era un perseguidor de la iglesia, tal cual, Mira. un Pablo. Y un amigo de la universidad me comparte en aquella época un cassette, valga, no sé, de mi querido Martín Valverde, y específicamente la canción Ten Calma de esa producción fue lo que detonó en mí el querer servir al Dios al que ese hombre cantaba. Yo, días después de que esta canción trajo como un mover en mi interior, a este amigo de la universidad le digo que me lleve a su iglesia, que yo quería conocer a Dios, y me lleva a un retiro que se llama Hijos de Hoy, Padres del Mañana. Ya hace 27 años de este retiro que prácticamente cambió mi vida, pero fue la canción el instrumento que me llevó a acercarme a Dios. Ten calma. ¿Y a vos, Carito? Mira, mi testimonio con la iglesia viene desde muy chiquitilla. Mm. Yo recuerdo desde mis 5 años ir a las reuniones de catecúmenos con mis tías, porque tengo muchas tías que pertenecen al camino neocatecumenal. Y,
Y recuerdo muchas canciones de que cuando iba a la iglesia, a la misa con mi abuelita, Mira. canciones viejísimas, que hoy en día las canto y me encantan. Eh, es como que me llevan a esos recuerdos. Yo tuve un encuentro, muchas veces, muchos años estuve dentro de la iglesia, pero en mi adolescencia, como toda rebelde adolescente, Claro. pues me fui, me alejé de la iglesia y el Señor me ha encontrado de una manera maravillosa en el Santísimo Sacramento del altar. Estaba yo pasando por un momento de crisis Ujú. y iba directo a mi universidad y consigo una parroquia abierta, con las puertas abiertas, Mm. vacía y con el Santísimo expuesto. ¡Ah! O sea, eso para mí fue un regalo increíble, impresionante. Fue la manera en la que el Señor me dijo, hey, me tocó otra vez la puerta del corazón y me dijo, tú perteneces acá. Y fue ese volver precioso. Y recuerdo que en esa época escuchaba mucho la canción de Celine, Me levantaré. Esa canción me Mm. encanta, Ujú. es preciosa. Chicos, ha llegado otro mensaje que lo quiero leer muy especial. Dice, hermosa canción, gran testimonio. Saludos desde Mar del Plata. También soy de Maracay. ¡Oh! Ya. Pues, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Que el Señor y la Virgen los sigan bendiciendo. Dice Ligia allí. Miren, otra de Maracay. nosotros fuimos Esa, parroquianos de Nuestra Señora esa de fue la nuestra última Asunción. parroquia en Venezuela. 5 años sirvimos allí en nuestra Sí, parroquia. Mirá. El padre George, que es el párroco actualmente, que siempre ha sido el párroco de Nuestra Señora de la Asunción, fue quien bautizó a nuestro Ah, segundo niño. sí, sí, sí. Mirá, qué lindo. Vieron que el mundo es chico, ¿no? Pues un abrazo muy, muy grande, Ligia, y besos, Dios te bendiga. Muy bien, muy bien. Y mucha gente preguntando, así que vamos a decirle a todos los teleoyentes, como le digo yo, a la gente de Radio María, a toda la familia de esta obra de María, ¿cómo pueden hacer? Porque si quieren escuchar más música de Carlos y Carito, a ver cómo los invitamos. Bueno, mira, en todas las plataformas digitales, ¿verdad? En Spotify, en Deezer, en YouTube. Búsquennos como Carlos y Carito. En nuestras redes, bueno, Carlos Carito. exactamente. En Instagram, que no pudimos conseguir Carlos y Carito, nos lo robaron, entonces quedamos Ah, Carlos and Carito. Desde allí evangelizamos muchísimo con estas píldoras de cada semana. Y bueno, ahora estamos muy, muy de lleno, digamos, sirviendo desde la parroquia del mismo título de la que cuando nos conocimos, Nuestra Señora de la Esperanza, aquí en Córdoba. Compartimos mucho de lo que es nuestro testimonio. Es muy largo el testimonio, son muchos años de, digamos, de prueba, de batalla como familia misionera, pero siempre tomados de la mano del Señor y los compartimos de forma muy abierta y explícita en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma digital. perfecto, entonces ahí la invitación para que toda la gente se una y justamente pueda compartir también la música que les ha gustado mucho, chicos. Felicitaciones. Felicitaciones no solamente por esta letra, sino por todo lo que hacen, por evangelizar a través de la música, que bueno, se dice, ¿no? Cuando uno canta ora dos veces. Así que si ustedes son dos, cuatro veces oran, ¿eh? Cuatro veces. Así Pues que gloria a Dios, siempre gloria a Dios, que eres el protagonista y sin él pues no haríamos nada, no así es, seríamos nada. así es. Y mucha fuerza en este camino, que a lo mejor a veces es difícil, pero Dios ayuda, como siempre. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande a los dos, ¿eh? Dios los bendiga. Otro para ti, gracias. Gracias, un abrazo. Carlos y Carito en esta tarde de la Cortando Distancias, en este Música y Palabras que nos acompañaron con esta hermosa canción que la verdad con ese título, no me suelto, no me suelto.